tenemos una fiesta importante. Es 25 de julio y la Iglesia celebra la festividad de Santiago, apóstol. Dentro de la semana 16 del tiempo ordinario, este 25 de julio es miércoles del año 2018 y el ciclo de la liturgia de la Iglesia Católica es el B. Mateo, en el capítulo 20 y versículo 20 al 28, nos dice lo siguiente. El orden del vídeo es el número 237. Dice así el relato de Mateo. En aquel tiempo se acercó Jesús a la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedid. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirva, sino para dar su vida en rescate por muchos, por todos. Palabra de Dios. Chapó. ¿Qué intenta Mateo con este relato? Primero, suaviza la actitud de los discípulos Santiago y Juan, los Zebedeos, al hacer que sea la madre la que hace la petición, siendo así que por Marcos sabemos que fueron ellos mismos quienes se lo pidieron. Marcos 10, versículo 35. En cualquier caso, la cuestión de fondo queda patente. Está clara, a pesar de estar acompañando a Jesús, que les habla una y otra vez de un camino de entrega. Los discípulos, tanto los Zebedeos como los otros 10 que se indignaron, siguen aferrados a ideas de ambición, prestigio y poder. Esto es evidente. Con paciencia, Jesús los reúne a todos. Los vuelve a llamar
con una palabra que bien podría constituir el principio que rigiera el sentido auténtico del ejercicio de la autoridad. Frente a lo que percibimos habitualmente en nuestra sociedad, se trata de hacerse servidor y esclavo de los otros, buscando servir antes que ser servidos. Esta podríamos resumir que es la enseñanza. Por eso me parece importante subrayar que son todos los discípulos los que compartían la misma actitud. Del mismo modo que somos también todos los que compartimos aquellas actitudes y comportamientos que nos crispan cuando los vemos en otras personas. Como en el caso de los 10, resulta fácil, indignante, juzgan severamente e incluso condenan a quienes dicen o hacen algo que no parece moralmente inaceptable. Pero si la indignación contiene crispación emocional y apropiación, probablemente sea indicio de que se ha activado nuestra propia sombra, la otra parte de lo que somos. Y condenamos en el otro lo que, aunque inconscientemente, se da también en nosotros, por más que lo mantengamos reprimido, ya que nuestra imagen, que influye también las normas que interiorizamos en su momento, no nos permitió expresarlo. Esto es una trampa. Esta trampa es la que permite, como mencionará Jesús, ver la mota en el ojo de lo ajeno, mientras nos pasa desapercibida e incluso justificada la viga que tenemos en el nuestro. Como nos diría Lucas en el capítulo 6, del 41 al 42. Es decir, cuando no hay viga, puede surgir indignación ante algo que ocurre. Pero no nos apropiaremos de la ira, situándolo por encima de la persona cuya acción nos ha indignado. Esa es la crispación. La pregunta está servida. ¿Soy consciente de todo lo que se me crispa, que me crispa a cada uno, está en mí? No podemos juzgar a los demás. Pues bien, esta acción de Jesús, esa ambición que experimentan los hermanos, ¿dónde está el problema? Pues claramente podríamos decir que el problema que Jesús tuvo con los apóstoles no fue un problema doctrinal de creencias. No tuvo con ellos problemas de celibato o sexo. San Pablo nos informa que los apóstoles, incluido Pedro, estaban casados y viajaban con sus mujeres. 1 Corintios 9, versículo 5.
Jesús no se preocupó de nada de eso. Lo único que le preocupó en serio a Jesús fue el tema del honor y el poder. Ante todo, porque como está bien demostrado, de la misma manera que para nosotros hoy el problema número uno es el dinero, en las sociedades mediterráneas del siglo I, lo más preocupante a la gente era el honor. Para nosotros el dinero, que hemos hecho un Dios. Para aquellos momentos, en la vida de Jesús y en la vida de Galilea, era el honor. De aquí la insistencia de Jesús en que los últimos son los primeros, en poner como modelo a los niños, en la preferencia provocativa para los excluidos sociales y por la gente sencilla, la dureza con que respondió a los hijos de Zebedeo, el enfrentamiento entre los discípulos por causa de esta pretensión de Santiago y Juan, el hecho de llamarles Satanás a Pedro cuando éste se quiso oponer al fracaso final de Jesús, a lo tanjante que fue el mismo Jesús, cuando Pedro no toleraba que le lavase los pies. Todo eso va en la misma dirección. Si algo hay que Jesús no tolera entre sus discípulos, ni en los sucesores de los apóstoles, es el deseo de subir, lo que diríamos hoy, de trepar, de ser importantes, de mandar sobre otros. Y no digamos nada si lo que pretende es tener un poder venido del cielo y por tanto indiscutible. Esto no se puede tolerar, ni lo toleraría Jesús. Una iglesia, que sería la consecuencia, que consciente y hasta quizá sin pretenderlo fomenta todo ese deseo, no es ni puede ser la sucesión en el tiempo de lo que Jesús le confió a los primeros apóstoles. Resumiendo, la estructura de la Iglesia se fomenta en el episcopado, que tiene como cabeza al obispo de Roma. Pero la organización de la Iglesia tiene que recuperar lo que fue en los primeros siglos. Las vocaciones de entonces eran, como decían los concilios locales, vocaciones in vistu coactu, que decía el teólogo Congar. Es decir, se ordenaba de sacerdotes y obispos a los que se resistían y no querían serlo. Los tenían que elegir cada comunidad. Este es el hecho de la historia y de la vivencia de las comunidades. Se ordenaba de sacerdotes y obispos a los que se resistían y no querían serlo. Los tenían que elegir cada comunidad. Así de claro. Pues así debe ser. Pues entonces aquí va esa dimensión que hemos entendido que debe ser la vida de la Iglesia. Los que no querían
Esos son los que elegían. Pues de ahí viene esa dimensión también en esta fiesta de Santiago Apóstol. Soy consciente de que todo lo que me crispa a mí está en mí. No soy un ángel, ni tampoco un demonio, pero cuidadito, que se nos sube el pavo a la cabeza. Un saludo, hasta luego, hasta siempre.